Finaliza 2017 y es momento de revisar cómo ha estado la literatura nacional este año. El 25 de marzo emitimos el primer Entre Libros y desde entonces hemos entrevistado a más de 70 escritores peruanos. Muchas de esas entrevistas tuvieron relación con un libro que publicaron precisamente este año, y es ese recuento, referido únicamente a la narrativa, el que ahora vamos a hacer. El cuento ha tenido un gran año. Irma del Águila dejó de lado temporalmente la novela para presentar 7 relatos breves en Mínima Señal, un conjunto que semeja a una pequeña sinfonía. Ya lo había dicho antes, las lenguas orales son lenguas tangibles, mientras que escribir ya es un acto de abstracción, porque yo puedo hablarles a ustedes desde mi casa, basta que ustedes abran el libro y no tienen que escucharme. Entonces me encanta la sonoridad, me encanta ese sentido de lo tangible. En cambio, Katia Dawi retornó al género con que se inició con Aquí hay icebergs, donde ha profundizado su trabajo con un lenguaje sutil y sugerente. Primero me vino a la mente esta figura del iceberg. Yo cuando pienso a las familias, las pienso así, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos extraños? ¿Cuánto vemos de ellos? ¿Cuánto no sabemos? Y cuando escribo, se me ocurre ir a esa sensación primera de siniestro y familiar a un mismo tiempo, y trato de volcarlo en los cuentos, porque pienso que todos estamos relacionados de una u otra manera a una familia. Paul Baudry ha continuado con el cuento en un volumen imaginativo y destacable como El arte antiguo de la cetrería. Como son episodios que yo he tomado ante todo como narraciones, y siempre le he visto el lado literario a la historia, ¿verdad? Tanto mentira consensuada, mentira construida, historia construida por los vencedores, etc. En tanto que un escritor tan versátil como Selenco Vega entregó 5 historias breves en el volumen El japonés Fukuhara. Para mí la literatura es una práctica que nace de necesidades muy personales. Siento que un verdadero escritor es alguien que al momento de escribir no se fija tanto en género, sino simplemente en impulsos, en necesidades que tienen que tomar una forma estética. Son simplemente eso, materializaciones de necesidades mías que buscaba resaltar de alguna manera, ¿no? Buscando una forma. Merece destacarse también Lobos Solitarios, de Fernando Ampuero, un cuento sobre 2 íconos de nuestro periodismo, y conjuntos de cuentos como Una calma aparente, de Cristian Solano, o ¿Qué tengo de malo?, de María José Caro, y La medida de todas las cosas, de Pedro Llosa. Y en lo que se refiere a reediciones, no se puede pasar por alto la de Monólogo desde las tinieblas, de Antonio Gálvez Ronceros, ni la de Fotografías de Frances Farmer, de Iván Tais, o la publicación de los cuentos completos de Pilar Dugui, ni la antología de cuentos escritos por mujeres, Como si no bastase ya ser, de Natalie Villena Vega. Finalmente, han sido numerosos los cuentos infantiles publicados este año, y en esa línea 2 autores estuvieron con nosotros: Aldo Miyashiro por su cuento futbolero 11 machos y José Carlos Agüero por el conjunto de cuentos heridos. A mí me gustaría que alguien más dentro de 15 años me diga: el primer libro que leí fue este y me comenzó a gustar el hecho de agarrar un libro también de la mano. Por eso es que decimos un libro muy amable, muy simple, que lo pueda leer un niño de 6 años o que se lo pueda leer su mamá a un niño de 4 años, que por el fútbol diga: ah, ya quiero otro libro más, y se vaya metiendo en la lectura. Pero había una impronta, si quieres, que era como al final, dijimos que era un acto de sinceramiento compartido, algo así, compartamos el sinceramiento de que al final vamos a acabar todos siendo paisaje. Casi siempre breve y ostensiblemente realista, la novela peruana en 2017 ha tenido abundancia pero no sorpresa. O casi. Carmen Ollé, en la brevedad de Halo de la Luna, ha logrado salirse del a veces opresivo apego a la realidad para entregar una novela perturbadora y notable que mezcla ensoñación y crimen. Y la poesía japonesa, que para mí es lo máximo, ¿no? El haiku, la poesía del mono no aware, ¿no? Entonces todo eso ha invadido mi ánimo, mi espíritu, digamos, ¿no? Literario. Tiene algo que ver también con un deseo de venganza personal. Que no lo vas a relatar. No. Otro de nuestros grandes escritores nos ha acompañado, como Renato Cisneros, que recordó a sus primeros antepasados en Dejarás la tierra, la novela peruana más vendida de este año. Mi intención era cerrar con este libro
hacer un díptico familiar, una pequeña saga, pero tú sabes perfectamente como yo que a veces son los temas los que te eligen a ti y no tanto tú a los temas. Yo en principio no quisiera escribir otra cosa sobre mi familia, además porque no quisiera tampoco generar más remordimientos ni ofuscaciones alrededor de la familia. Que no han sido pocos, entiendo, ¿no? Que no han sido pocos. O Diego Treyes, que presentó La Procesión Infinita, finalista del Premio Ralde, donde cuaja sus notables recursos narrativos para recordar nuestros tiempos difíciles. Me interesa mucho trabajar más bien aquello que subvierte el policial, ¿no? El enigma, la ausencia de detectives, el dato falso, los finales abiertos. Marco García Falcón, con Esta casa vacía, que se aleja del preciosismo académico para entregar una desgarrada historia personal de fracaso económico y redención literaria. Que cuando uno, digamos, el escritor tiene zonas del pasado irresueltas, pantanosas, mira hacia el pasado, ¿no? Reconstruye a partir de la memoria, y como sabemos la memoria a veces puede ser un invento. O Alonso Cueto, con una historia de traición sentimental y entramado político como La segunda amante del rey. Que yo creo que lo que uno hace cuando escribe es hacer sentir al lector que está en un lugar, ¿no? No es un tema de ser, el verbo estar tiene más que ver con la novela que el verbo ser, ¿no? Pues lo más interesante es que el lector sienta que hace frío, sienta cuál es el olor, cuál es el color del pasto, ¿no? A través de las palabras, el lector las vea, las huela, las sienta, darle una sensación de lugar a un lector, hacer sentir que el lector está ahí, pues eso me parece que es un logro muy importante para una novela. También. Y a mí me parece un misterio que alguien lo logre, ¿no? O Karina Pacheco, que en Las orillas del aire combina nuestra historia presente con la permanencia de lo andino. En esta ha sido tomar más espacios, aunque sean todos dentro del Perú, y diferentes épocas, y tratar de hilvanar de modo que el tejido de la novela sea consistente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es lo más ambicioso. O Ricardo Sumalavia, con una propuesta donde confluyen desarraigo y retorno bajo el nombre de No somos nosotros. Este libro se inserta como parte de un tríptico, elementos de autoficción, crítica también a la autoficción, la hibridación me atrae mucho. Nunca me he ceñido a un género estrictamente, incluso practicando la microficción. Si bien la practico, también, ya que por esencia es un género híbrido, también pretendo patear el tablero cada vez que sea posible, ¿no? Han presentado interesantes recreaciones y reinterpretaciones de nuestra historia o de nuestra historia del arte Raúl Tola en La noche sin ventanas, sobre la generación del 900 y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Estas mentes lúcidas de Ribagüero, de García Calderón, Venturi Francisco García Calderón, de Víctor Andrés Belaúnde, Óscar Miro Quesada, todas estas personas estuvieron reunidas en un tiempo e hicieron una cosa que no se había hecho hasta ese momento, que es pensar en el Perú, ¿no? Pensar qué era el Perú, de dónde provenía el país que ellos vivían en su momento y hacia dónde debía conducirse ese país, ¿no? Alejandro Neira en El espía innoble, sobre los horrorosos años 90 y uno de sus protagonistas más siniestros, desarticulado con humor. Si hay finalmente algo que no siempre buscas, pero como escritor tienes un sentido de lo que quieres mostrar, es algo que la gente, que sobre todo los más jóvenes, se dan cuenta, oye, man, ¿cómo vivían en esos años, no? O sea, ¿qué época es esa? Ahora que todo parece más fácil, digamos, para nosotros, para gente de nuestra generación, que se diviertan leyendo una novela, pero que al final digan, oye, qué duro finalmente, ¿no? Este país no funcionaba, ¿no? Y Miguel Sánchez Flores, en Secta Pancho Fierro, sobre el tráfico de arte en clave policial e introspección personal. Yo creo que la novela tiene un primer nivel que es el policial, digamos, clásico, ¿no? Pero hay un segundo nivel, creo, en la novela que tiene que ver más con el propio oficio de la escritura. También, como parte de la notable colección Bicentenario, dirigida a jóvenes, nos acompañaron Juan Manuel Chávez con El barco de San Martín y Claudia Salazar Jiménez con 1814, año de la independencia. Creo yo, no en un compromiso literario para explicar el país, pero sí creo que la ficción nos permite acercarnos a esos pequeños
minúsculos detalles de la historia que pueden iluminar aquello que fuimos. Y a mí es particularmente disfrutable la investigación histórica. Una cuestión que tiene que ver con los discursos de la ficción y de la historia, ¿no? Una manera de pensar, sobre todo cuando pensamos en discursos oficiales de lo histórico, ¿quién tiene derecho a decir qué? ¿No? Creo que es una pregunta fundamental, no solamente en lo literario, sino también en lo político y lo social, ¿no? Jack Martínez con Sustitución, Alina Gadea con Destierro, Ezio Neira con Pasajero en La Habana, Pedro Novoa con Sinfonía de la Destrucción, Armando Bustamante con Constelación, Daniel F. con Cuando llueve en Iquique son nombres que no debemos olvidar si se trata de una revisión de 2017. Y tampoco los de Enrique Planas o Gabriela Wiener, con Demasiada Responsabilidad y Dicen de mí, respectivamente. Libros misceláneos o transliterarios con que nos han acompañado este año. No quiero estar diciendo cómo yo pienso las cosas, sino qué puedo interpretar de las cosas que suceden a mi alrededor. Y obviamente la paternidad es como es la literatura, ambos son espacios de descubrimiento, ¿no? De autodescubrimiento. A mí me interesaba como experimento literario, como experimento personal también, vital, porque es una cosa que me ha perseguido siempre. No sé, creo que mucha gente no estaría dispuesta a reconocerlo, pero eso para mí ha sido un pensamiento obsesivo a veces, el saber qué tiene en la cabeza la gente sobre mí. Anote lo que le ha quedado pendiente, programe sus lecturas de verano y prepárese para seguir con nosotros en 2018.